Imagina a un hombre que lo tuvo todo: herencia real, una nación bendecida, un templo consagrado, y aún así lo destruyó todo con sus propias manos. Imagina a alguien que, aun conociendo la luz, eligió deliberadamente caminar hacia la oscuridad más profunda. Esta no es una historia cualquiera. Es la historia de Manasés, el rey que desafió a Dios y que aún así fue alcanzado por su misericordia. Era apenas un niño cuando la corona le fue colocada sobre la cabeza. Tenía 12 años. 12. Mientras otros jugaban en los patios de Jerusalén, él heredó el peso de un trono sagrado. Su padre, Ezequías, había sido uno de los reyes más justos de Judá. Derribó ídolos, restauró el templo, vivió milagros. Bajo su reinado, el pueblo conoció la protección divina como pocas veces antes. Pero ahora, Ezequías había muerto, y su hijo, Manasés, tomaba el control. Los ancianos esperaban continuidad. Los sacerdotes soñaban con una era de estabilidad. Pero nadie imaginaba lo que venía. Nadie. El joven rey, influenciado por los príncipes corruptos y por el deseo de agradar a los poderosos vecinos paganos, comenzó a tomar decisiones que estremecieron los cimientos espirituales de Judá. Poco a poco, lo sagrado fue reemplazado por lo profano. Los altares del templo fueron profanados. Se erigieron imágenes de Baal. Postes de Asera ocuparon el espacio que antes pertenecía a Jehová. Y no era ignorancia. Manasés sabía. Había oído las historias. Conocía la ley. Escuchó las advertencias. Pero eligió rebelarse. A los pocos años, Jerusalén, la ciudad santa, se había convertido en un centro de brujería, adivinación y sacrificios humanos. El pueblo seguía a su rey, y el rey se hundía más y más. Lo que comenzó como una desviación ligera, terminó en una apostasía absoluta. Pero aún era el inicio. Y si esta historia ya ha tocado algo dentro de ti, escúchame, no te vayas, porque lo que este hombre vivió puede cambiar tu visión del juicio, del arrepentimiento y del poder del perdón. Lo que Manasés hizo después escapa a toda lógica. No solo restauró los ídolos que su padre había destruido, fue más allá que cualquier otro rey antes que él. Construyó altares a todos los ejércitos celestiales en los patios del templo. Decoró Jerusalén con santuarios paganos. Y lo peor, dentro del lugar santo, en el corazón mismo del santuario donde descendía la presencia de Dios, colocó una imagen tallada de Asera. Era una provocación directa, un insulto abierto, como si dijera: aquí mando yo, no Jehová. Pero no se detuvo ahí. Consultó a brujos y hechiceros. Promovió la astrología, la necromancia, la adivinación. El reino de Judá, que una vez fue luz para las naciones, se había convertido en un pozo espiritual de tinieblas. El valle de Hinnom, antiguo símbolo de juicio, ardía noche tras noche con sacrificios humanos. Allí, entre gritos, fuego y humo, Manasés entregó a sus propios hijos al fuego, en ofrenda a Moloc. Hijos de su sangre, quemados vivos. El terror se apoderó de la nación. Los profetas fueron perseguidos, encarcelados, asesinados. La tradición dice que Isaías, el gran profeta del reino, fue ejecutado bajo órdenes del rey, partido en dos, dentro de un tronco hueco. La escritura lo resume con una frase escalofriante: derramó tanta sangre inocente que llenó a Jerusalén de un extremo al otro. ¿Puedes imaginarlo? Un rey que conocía la verdad y decidió pisotearla, que heredó una nación alineada con Dios y la arrastró al infierno, que tenía todo y lo sacrificó en el altar de su orgullo. Y sin embargo, en medio de ese abismo, hay una verdad que te estremecerá. Dios aún lo miraba, porque el Dios al que Manasés insultó no dejó de amarlo. El Dios que fue expulsado del templo jamás se alejó del alma de ese hombre. Esperaba, observaba, y cuando llegara el momento exacto, actuaría. Y si hoy tú te has alejado,
Si has destruido cosas en tu vida que parecían irreparables, no cierres este video, porque lo que ocurrió después con Manasés podría pasar también contigo. El día del juicio llegó sin aviso. Desde el este, como una sombra gigantesca, el imperio asirio se levantó contra Judá. No hubo profeta que lo anunciara esta vez, porque Manasés ya los había silenciado a todos. Fue el mismo Dios quien permitió que el enemigo tocara la puerta. Y no fue una guerra, fue una ejecución. Los asirios entraron con furia, destruyeron murallas, desmantelaron ejércitos, humillaron al pueblo y al rey lo atraparon, pero no como se captura a un monarca, no con respeto, no con protocolo. Lo apresaron como a un animal salvaje. Le colocaron un gancho en la nariz, lo ataron con cadenas de bronce y lo arrastraron hasta Babilonia. Imagínalo, el hombre que se creyó invencible, ahora caminaba encorvado, ensangrentado, humillado, entre la multitud enemiga. Los dioses que adoraba no lo defendieron, sus magos no lo salvaron, sus altares no emitieron respuesta. Manasés llegó a una celda extranjera, fría, oscura, lejos del trono, lejos del templo, lejos del pueblo, y por primera vez en años, estuvo solo con su conciencia. Fue en ese silencio abrasador donde ocurrió lo impensado. Las palabras que su padre Ezequías alguna vez oró, las enseñanzas que su madre transmitió, los ecos de la voz de Dios que había apagado durante décadas, regresaron, como si algo más fuerte que el dolor físico lo desgarrara por dentro. Y Manasés cayó de rodillas. No tenía túnica real, no tenía trono, no tenía voz ante su pueblo, pero desde el fondo de su ruina, clamó, no con frases preparadas, no con ritos vacíos, solo un alma rota, temblando, gritando desde el lodo, y oró humildemente a Jehová su Dios. Dice la Escritura, fue sincero, fue profundo, fue real, y entonces ocurrió lo que nadie esperaba. Dios lo escuchó, sí, el mismo Dios que él ofendió, el mismo que fue expulsado del templo, el Dios al que ignoró por años, lo escuchó, y más que eso, lo perdonó. Y si tú has caído, si has tocado fondo, si te has convertido en alguien que ni tú reconoces, mira lo que está haciendo Dios en esta historia, porque si pudo perdonar a Manasés, puede restaurar cualquier vida, incluida la tuya. El perdón de Dios no fue una idea abstracta, fue concreto, fue visible, fue radical. Contra todo pronóstico político, los asirios liberaron a Manasés. No se explica cómo, no se justifica desde la diplomacia, pero lo que la Escritura registra es claro. Dios fue atendido de él, oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. ¿Escuchaste bien? El mismo hombre que derribó los altares de Dios, ahora caminaba de regreso a Jerusalén. El traidor volvía no como rey glorioso, sino como un testigo viviente de la misericordia. Su rostro ya no era el de un déspota. Sus manos, antes llenas de sangre, temblaban con reverencia. Sus pasos no eran de arrogancia, sino de gratitud. Manasés había vuelto, pero era otro, y no tardó en demostrarlo. Su primer acto fue destruir los ídolos que él mismo había mandado a erigir. Recorrió las calles arrancando imágenes, desmantelando altares, purificando rincones que él mismo había corrompido. El poste de Asera, colocado en el templo, fue eliminado. El altar de Jehová fue restaurado, y sobre él, Manasés comenzó a ofrecer sacrificios de paz y de gratitud. Pero lo más impactante no fue lo que quitó, sino lo que construyó dentro de sí. Su corazón, antes endurecido, ahora ardía de reverencia. No buscaba reconocimiento, no pronunciaba discursos, solo obedecía, como quien ha estado al borde del abismo y no quiere volver jamás. Muchos lo miraban con recelo. ¿Cómo creer que un monstruo puede cambiar? ¿Cómo confiar en alguien que sacrificó a sus propios hijos? Pero Manasés no discutía, no justificaba.
No hablaba de sí mismo. Simplemente persistía en hacer lo correcto, día tras día. Y tú, que has llegado hasta aquí, permíteme decirte algo. No se trata de cómo te vean los demás, sino de cómo respondes tú al perdón que se te ha ofrecido. Si Dios le dio una segunda oportunidad al peor de los reyes, ¿qué estás esperando tú para tomar la tuya? Aquel que una vez había llenado Jerusalén de gritos paganos, ahora caminaba por sus calles en silencio, acompañado por la memoria de todo lo que había destruido. Pero en sus pasos había propósito. Manasés no estaba intentando borrar su pasado porque eso es imposible. Estaba escribiendo un presente diferente. Ordenó reparar las murallas de la ciudad. Fortificó los puntos vulnerables. No como antes, con soberbia militar, sino como un acto de responsabilidad. Levantó torres, organizó defensas, restauró el respeto por la ley y, sobre todo, restauró la adoración verdadera. Reinstaló a los sacerdotes en sus funciones. Reabrió el templo para el Dios de Israel. Hizo que el incienso sagrado volviera a elevarse, no en ritual vacío, sino como expresión de arrepentimiento. Todo Judá fue testigo de su transformación, y aunque muchos seguían desconfiando, el rey no se defendía, simplemente avanzaba, sin discursos, sin excusas. Pero no era fácil. Había quienes se burlaban. Otros, acostumbrados al libertinaje que él promovió, se resistían al nuevo orden. Algunos recordaban a sus hijos perdidos, víctimas de un reinado de horror. El dolor seguía presente, y Manasés lo aceptaba, porque el verdadero arrepentimiento no solo pide perdón, asume las consecuencias. No hay registro bíblico de que haya reclamado inocencia, tampoco de que haya pedido que lo consideraran un héroe. Solo hay evidencias de su fidelidad silenciosa, sostenida, auténtica, y aquí es donde esta historia nos atraviesa de verdad. Quizá tú también hayas fallado, quizá heriste a otros, quizá arruinaste cosas que parecían sagradas, pero escucha esto con atención. El perdón de Dios no borra el pasado, pero te capacita para vivir un futuro con propósito. No tienes que quedarte atado a lo que fuiste. Como Manasés, puedes decidir honrar a Dios con lo que aún te queda. No importa si no te creen, si te critican, si caíste muy bajo. Si Dios te restauró, vive como alguien que ha sido restaurado. Los días pasaban, y Manasés seguía reconstruyendo lo que una vez destruyó. Pero lo más profundo no era lo visible. Era su nuevo corazón. Ya no era el joven impulsivo que desafió a Dios, ni el rey tirano sediento de poder. Era un hombre marcado, no por cicatrices físicas, sino por la experiencia de haber sido alcanzado por el perdón cuando merecía el juicio. Poco a poco, comenzó a recuperar el respeto de algunos líderes espirituales. Los levitas que habían sido expulsados del templo volvían a ocupar sus puestos. Los cánticos antiguos resonaban otra vez en Jerusalén, y el pueblo, aún con reservas, empezó a mirar con otros ojos al rey que había vuelto del exilio. Pero algo era evidente. Manasés ya no lideraba desde el trono, sino desde la humillación. No buscaba ser recordado por sus reformas, ni escribía decretos para limpiar su nombre. Tampoco mandó a esculpir su rostro en mármol, como otros reyes. Su legado no sería tallado en piedra, sino en el testimonio vivo de alguien que, después de caer al abismo, eligió levantarse diferente. En este punto de su vida, Manasés comprendía algo que pocos logran entender. Dios no lo restauró para que recuperara el poder, sino para que diera fruto de transformación. Y es aquí donde tú entras. Porque si estás viendo esto, quizás sea porque tú también tienes un pasado del que te avergüenzas. Quizás has destruido cosas que pensabas sagradas. Quizás has herido, mentido, fallado. Pero escucha esto. Tu historia no termina donde fracasaste, sino donde decides ser transformado. Y si esta historia está tocando tu corazón, te invito a quedarte con nosotros, porque el viaje de Manasés aún no ha terminado. Lo más poderoso
está por venir. En los últimos años de su vida, Manasés se convirtió en un hombre distinto en todo sentido. Ya no era el que hablaba con arrogancia desde el palacio, sino el que escuchaba con atención en el templo. No era el que imponía terror con decretos, sino el que inspiraba reverencia con su ejemplo silencioso. Empezó a caminar entre el pueblo, no como rey distante, sino como alguien que había probado el polvo. Visitaba a los sacerdotes, supervisaba la limpieza del templo, participaba en las ceremonias con los ojos humedecidos por la memoria de lo que una vez profanó. Algunos testigos decían que podía encontrárselo orando en los patios interiores, sin corona ni escolta, con la frente en tierra. Y quizás lo más conmovedor fue lo que nunca dijo públicamente. Su culpa no lo paralizó. Manasés no vivió atormentado por el pasado, sino agradecido por el presente. No renegó del Dios que lo humilló. Al contrario, lo amó más profundamente porque lo había restaurado cuando ya no había nada que ofrecer. Un día, reunió a los levitas y al pueblo para ofrecer un sacrificio especial, no de expiación, sino de gratitud. El altar ya restaurado ardía con fuego legítimo, y el humo subía como símbolo de reconciliación. En ese momento, algunos aseguran que sus palabras fueron: «Yo soy testigo de que la misericordia de Dios es más grande que mi pecado». No hay mejor predicador que un pecador redimido. No hay mayor autoridad moral que alguien que eligió cambiar sin exigir comprensión. Y si tú has sentido que tu historia no tiene arreglo, si crees que el daño ya está hecho, recuerda esto. Manasés también pensó que no tenía vuelta atrás, hasta que descubrió que Dios no se rinde con quienes están dispuestos a volver. Aquel que había caminado entre ídolos, ahora caminaba entre los muros del templo, reconstruyendo piedra sobre piedra no solo la estructura sagrada, sino su relación con Dios. Cada acto, cada decreto, cada sacrificio, era un eco silencioso de su arrepentimiento. Y el pueblo, aunque dividido en opiniones, ya no podía negar la evidencia. El hombre había cambiado. No era un cambio superficial. Manasés no intentaba limpiar su imagen pública, como lo haría un político moderno. No contrató escribas para maquillar su pasado. No buscó borrar lo que había hecho. Lo aceptaba, lo cargaba y lo transformaba en testimonio, porque entendía que el verdadero perdón no borra la memoria, la redime. Se volvió mentor para los sacerdotes más jóvenes. Algunos lo escuchaban con atención, otros con desconfianza. Pero él no buscaba seguidores. Solo quería que el error que él cometió no se repitiera. En una ocasión, se acercó al muro sur del templo, el mismo lugar donde alguna vez había ordenado tallar símbolos paganos, y se quedó allí en silencio, durante horas. Algunos dicen que oraba, otros que lloraba. Tal vez hacía ambas cosas. Su reinado se alargó durante décadas, pero la historia ya no contaba los años, sino el impacto de su transformación. Manasés, el rey que había sido símbolo de decadencia, ahora era para algunos una señal viviente de que la gracia no es una idea bonita, sino una fuerza que revierte lo irreversible. Y aquí, justo aquí, es donde este relato se convierte en un espejo. Porque si tú estás luchando por cambiar, si sientes que has arruinado demasiado, si te persigue el pasado, escucha con atención. Tu historia aún puede transformarse en testimonio. Tu caída no tiene que ser tu final. Y tu herida, si la entregas a Dios, puede sanar a otros. Así como Manasés lo hizo. El legado de Manasés no fue grabado en estatuas, ni cantado por trovadores. Fue escrito en los corazones de quienes lo vieron levantarse del polvo. No hay salmos bajo su nombre. No dejó proverbios ni cartas. Pero su historia, registrada sin adornos, quedó como un grito eterno dentro de las páginas de las Escrituras. Ningún abismo es tan profundo como para que Dios no pueda descender a él. Con los años, Jerusalén empezó a respirar de nuevo. El templo volvió a ser un lugar de adoración legítima,
Y aunque muchos recuerdos del pasado dolían, los nuevos actos de Manasés empezaban a dar fruto. Había generaciones jóvenes que no lo conocieron como tirano, sino como un hombre temeroso de Dios. Y quizás por eso, su testimonio se volvió aún más poderoso. No necesitaba gritarlo. Su transformación hablaba por él. Fue entonces, en medio de esa calma final, que Manasés comenzó a preparar su última obra, formar a quienes vendrían después. No quería repetir la cadena de errores. Sabía lo que era gobernar sin sabiduría, sin temor, sin verdad. Y por eso comenzó a instruir a los escribas, a convocar a los ancianos, a restaurar la ley y las tradiciones que él mismo había pisoteado décadas antes. Y entre las sombras del palacio, su hijo pequeño, Amón, lo observaba. Veía a un hombre piadoso, pero no comprendía el pasado que lo sostenía. Y esa incomprensión marcaría el futuro. Pero esa es otra historia. Antes de partir, Manasés dejó una frase que se transmitió oralmente por generaciones. Fui el rey que destruyó la casa de Dios, y él me permitió reconstruirla. No por mí, sino para que nadie dude jamás que la gracia existe. Y ahora, yo te hablo a ti que estás viendo este video. Si esta historia te ha tocado, si alguna parte de tu alma se identifica con la caída o la redención de este hombre, no lo dejes pasar. Porque si Dios pudo cambiar al peor rey de Judá, también puede cambiar tu historia. No porque lo merezcas, sino porque Él sigue siendo el mismo, justo para corregir, fiel para perdonar y poderoso para transformar. La muerte de Manasés no fue escandalosa. No hubo rebelión, ni traición, ni castigo final. Fue silenciosa, como el hombre en que se había convertido. Después de más de 50 años en el trono, su corazón se detuvo. Pero esta vez, no como el tirano que una vez fue, sino como el siervo quebrantado que volvió al Dios que nunca dejó de esperarlo. No fue sepultado con los reyes anteriores, no en los sepulcros reales. Fue enterrado en el jardín de su propia casa. ¿Vergüenza? ¿Humildad? ¿Decisión consciente? Nadie lo sabe. Pero lo cierto es que ese acto sintetizó su legado. No buscaba exaltación, buscaba paz. Y en ese jardín, quizás más que en cualquier palacio, descansó la historia de un hombre que desafió al cielo y fue abrazado por él. El pueblo lo lloró en silencio, algunos por respeto, otros por gratitud. Los más viejos recordaban el horror, los más jóvenes, la redención. Y en medio de esa tensión, una verdad brillaba sobre todas. El pasado no definió su final. El arrepentimiento sí. El trono pasó a su hijo Amón, un joven que, lamentablemente, no entendió la transformación de su padre. Imitó su antigua maldad, pero sin conocer su arrepentimiento, y eso lo llevó a un fin trágico y temprano. Pero esa es otra línea del relato. Lo que importa aquí, y lo que no debes olvidar, es esto. Manasés no fue recordado por su caída, sino por su retorno. No fue un héroe, pero sí un ejemplo. No fue perfecto, pero sí transformado. Y si hoy, mientras escuchas esto, sientes que no mereces una segunda oportunidad, deja que esta historia te responda, porque el Dios de la Biblia no solo levanta a los caídos, levanta incluso a los que cavaron su propia tumba. ¿Qué nos queda entonces de Manasés? ¿Un tirano? ¿Un redimido? ¿Un ejemplo o una advertencia? La respuesta es todo a la vez, porque su historia no está diseñada para acomodarse en una categoría fácil. Está escrita para sacudirnos, para mostrarnos la complejidad del alma humana y la inmensidad de la misericordia divina. Manasés fue el peor de los reyes, sí, pero también fue el ejemplo más radical de lo que puede hacer el perdón cuando es recibido con humildad verdadera. Su caída fue escandalosa, pero su regreso fue aún más poderoso. Lo que lo hace inolvidable no es su trono, ni su reinado, ni su poder militar. Es el hecho de que, habiendo sido enemigo de Dios, terminó como su testigo silencioso.
Y en eso hay una verdad que puede transformar tu vida. No importa cuán lejos hayas llegado, no importa cuántos muros hayas derribado, cuántos altares hayas profanado, cuántos errores hayas acumulado. Mientras haya aliento en tu pecho, Dios puede comenzar algo nuevo. Pero hay una condición: debes rendirte de verdad, no un remordimiento pasajero, no una emoción, una rendición profunda, como la de Manasés, desde el polvo, sin trono, sin títulos, sin promesas, solo tú y Dios. Y si lo haces, si decides dar ese paso hoy mismo, tu historia aún puede cambiar de rumbo. Porque la historia de Manasés no se quedó en ruina, se escribió en restauración. Y ahora, este es el momento exacto para invitarte, como parte natural de este mensaje, a suscribirte a este canal si aún no lo has hecho. Porque aquí, cada historia es un recordatorio de que la gracia sigue viva y que Dios no ha terminado contigo. Quizás tú también sientas que hiciste demasiado daño, que ya no hay nada que reparar, que la culpa te persigue como una sombra, y tal vez, como Manasés, has caminado durante años con el corazón endurecido, negando a Dios, destruyendo lo sagrado, o simplemente viviendo como si Él no existiera. Pero hoy aún respiras, y mientras haya vida, hay esperanza. La historia de Manasés no está en la Biblia por casualidad. Está allí para romper con la mentira de que ya es demasiado tarde. Porque si hubo redención para él, el rey que desafió directamente al Altísimo, entonces hay redención para cualquiera que se vuelva a Dios de corazón. Y esa redención no solo restaura, transforma, cambia el alma, cambia la dirección, cambia la eternidad. ¿Quieres una prueba? Mira el templo. Aquel lugar que Manasés profanó fue limpiado. El fuego del altar volvió a arder. La presencia de Dios volvió a habitar entre su pueblo. Y la historia no terminó en destrucción, sino en restauración. No importa si tu historia ha estado marcada por errores, caídas o vergüenza. Si entregas tu vida a Dios, Él puede reescribirla, así como lo hizo con Manasés, así como puede hacerlo contigo. Y ahora que hemos llegado al final de esta historia, quiero invitarte a hacer algo más. Déjanos en los comentarios cuál fue la frase o momento de esta historia que más te impactó. Y dinos, ¿qué otro personaje bíblico te gustaría que contáramos? Tu participación ayuda a que este mensaje de esperanza llegue a más personas. Y si aún no lo has hecho, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Porque en este canal, cada historia es una oportunidad para ver lo que Dios aún puede hacer. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, no importa cuán lejos hayas caído, Dios siempre puede escribir un nuevo final.